que hace que este espacio esté poblado con tantas personas que quieren venir a escuchar su palabra, alimentarse de ese pan, de esa carne. Estoy pensando ya ven cómo la Biblia hace este símil entre alimentarse de leche y alimentarse de sangre, ¿no? Los bebés apenas alcanzan a tomar leche, pero ya las personas grandes, los que vamos creciendo en Cristo, el Señor nos llama a alimentarnos de carne, de algo más sustancioso. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de la adoración. Déjenme que les cuente algo antes de que empiece a hablar de la adoración. La pastora Liliana me dijo que yo iba a predicar el día de hoy desde hace como 4 semanas, porque a veces, como van pasando las cosas, me dice, te toca predicar la semana que entra, y yo sé que me toca predicar ya, pero en esta ocasión me tocaba predicar, me avisó desde hace como 4 semanas. Entonces yo empecé a pedirle al Señor que me guiara, que me dijera de qué quería que hablara en esta prédica. Y entonces un día en la mañana, de esos que estaba yo haciendo mi devocional, como que fue muy claro, hay que hablar de las obras buenas, de hacer buenas obras. Y entonces me estuve preparando, estuve leyendo, estuve sacando versículos interesantes, buscando un texto que fuera sustancioso. Y andaba en esas, nos fuimos a Estados Unidos, la pastora y yo. El Señor me lleva para allá con la bendición de poder traducir de inglés a español y de español a inglés lo que la pastora necesita y lo que la congregación necesita para entender a Liliana. Y resulta que me entero que el domingo pasado Jesús predicó sobre hacer el bien, sobre hacer buenas obras. Y entonces le doy gracias a Dios porque Él perfecto tiene un propósito en su iglesia y sabe que el mensaje es el que tiene que ser para su iglesia. Él me lo anunció, pero lo que no me dijo es que yo no lo iba a predicar, sino que lo iba a predicar Jesús. Y bueno, esta semana resulta que el devocional de uno de estos días, ese devocional que mandamos en la mañana, era sobre hacer buenas obras. Entonces, si el Señor no nos está, si no estamos conectados para recibir ese mensaje del Señor, les pido que hoy abran su mente para eso, porque el Señor nos está llamando a hacer buenas obras, ¿sí? Habiendo dicho todo eso, entonces me voy a concentrar en el otro tema que me dio el Señor, que tiene que ver con la adoración. No es necesario que busques en tu Biblia, pero si quieres seguirlo, voy a nada más ir tomando pedacitos de diferentes lugares. Lo más importante está en Romanos 12:1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, te doy gracias por la oportunidad de venir a hablar a tu pueblo sobre la adoración. Te pido que en este momento tu Santo Espíritu abra las mentes de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí presentes y de aquellos que nos están viendo a través del video que se está grabando de esta prédica. Abre nuestras mentes, Señor, abre las mentes de todas estas personas para que puedan recibir tu mensaje claro y contundente, hablando de este tema tan importante que es el sacrificio vivo de la adoración. Te doy gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. El texto habla de un sacrificio vivo. Dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Y nos acordamos, pensamos en sacrificio y seguramente pensamos en esos sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Y todas las normas que había para los sacrificios y todas las normas claras que hay en Levíticos y en los otros libros sobre cómo tiene que ser el sacrificio y cómo le mueves, cómo le pones, cómo le subes, cómo le bajas. Pero sabemos que a partir del sacrificio de Jesús
Ya no hacemos sacrificio nosotros. Que cualquier sacrificio que pudiéramos hacer perdió completamente su valor. De esos sacrificios, de esos de la ley de Moisés. Y hoy estamos hablando que el Señor nos está pidiendo a través de Pablo que hagamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De repente me gusta leer otras versiones, sabemos que es interesante entenderlas, y hay una versión que tiene un lenguaje muy coloquial, seguramente es más un comentario que otra versión, pero si nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Y termina ese párrafo diciendo: así es como se le debe de adorar. Está hablando otra vez de servirle y de hacer lo que a Él le agrada. Y se fijan, es el mismo tema de hacer el bien, de servirle, de entregarnos en servicio, en adoración al Señor. La adoración, hermano, no es solo una canción, no solo es una música bonita con la que me emociono de cantarle al Señor. Si me quedo a ese nivel emocional, no estoy conectándome con el Padre, no estoy conectando con Jesús ni con el Espíritu Santo. La adoración va mucho más allá de la música de una canción, más allá de la letra, más allá de la música de cualquier canción. Está Él, el gran yo soy. Está Jesucristo, ese que entregó su cuerpo molido a palos por nosotros en la cruz. Allí está ese Señor, y ese merece toda la adoración, merece todo nuestro amor y merece todo honor y toda gloria. Y entonces estamos hablando de que la adoración va más allá de cantar canciones de esas que son lentitas cuando estamos aquí en la iglesia. Estamos hablando de transformar nuestras vidas y dejar que el Señor transforme nuestras vidas en una adoración para que tengamos un nuevo estilo de vida, que nuestra adoración sea un nuevo estilo de vida. A ver, pero vamos a regresarnos tantito a tratar de definir un poco qué es la adoración. Si te vas al diccionario, al más famoso del español y al más correcto supuestamente de la Real Academia de la Lengua, dice que adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Reverenciar es como rendir reverencia, ¿no? Como inclinarme delante de Él. Pero ¿qué dice un diccionario cristiano? El nuevo diccionario bíblico Holman dice que la adoración cristiana es atribución de honra y dignidad al Dios Trino. Es decir, nosotros le atribuimos, reconocemos en el Señor que Él es divino y que Él merece toda la honra. Sí, estamos hablando de este Dios que es Trino. ¿Se acuerdan qué es esa palabra? Hay otra palabra que es triuno. Yo acabo de aprender que hay dos palabras para decir lo mismo. Gloria a Dios, porque todos los días aprende uno cosas. Entonces estamos hablando de que estamos reconociendo, viendo en el Señor quién es Él, y le estamos dando ese reconocimiento en forma de honor, en forma de reverencia. La adoración entonces se convierte en una respuesta humana a lo que estamos viendo, a lo que el Señor nos está revelando. El Señor nos está revelando, se nos está revelando en todo momento. Cuando ves un bebé precioso que tiene unos ojitos azules y unos cachetitos hermosos, cuando ves una niña que sonríe, cuando ves un anciano en la calle que te sonríe, cuando ves un paisaje maravilloso, cuando ves que se resuelven tus problemas en el trabajo, cuando resulta que la empresa para la que trabajabas manejó mal sus negocios y se acaba el trabajo y te quedas sin trabajo de repente, pero el Señor en 2 o 3 semanas ya te tiene en un mejor trabajo y con un mejor sueldo. ¿Cuál es la respuesta
de tu corazón cuando vives eso? ¿Cuál es la respuesta de tu corazón cuando ves un atardecer, cuando ves el mar en toda su majestad? No hay otra respuesta, hermano, hermana, más que adorarle, más que reconocer su majestad, más que decir, sí, tú eres Dios y tú eres santo. Cuando se resuelve finalmente el problema que estabas cargando encima. Ustedes saben que mi mamá está teniendo problemas porque ya está viejita y en su cabeza hay daño cerebral y eso la lleva a no ser muy responsable de lo que hace. Mi papá está viajando a otra ciudad a enterrar a su hermana y mi mamá está sola en su casa. Y hoy en la mañana mis hermanos por los mensajes de texto, ¿y qué vamos a hacer con mi mamá? ¿Y quién se va a quedar? El médico dice que mi madre no puede estar sola, ni un momento. Se puede salir y perderse. Puede con su teléfono, porque ella sabe usar su teléfono para eso, pedir un Uber, irse quién sabe a dónde. Y hoy en la mañana, mi hermana que está acompañando a mi papá a San Luis Potosí, manda mensaje, ¿qué vamos a hacer con mi mamá durante el día? Y yo les digo, me toca venir a predicar, y dice mi hermano, yo estoy entrando a dar un curso, y ahí se quedó. Y hace un ratito cuando acabo de ver el teléfono, mi otra hermana, gracias a Dios somos 4, ya invitó a mi mamá a su casa, se va a quedar con ella, mi hermano se queda hoy en la noche. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que cuando el Señor necesita que tú hagas algo, Él siempre va a arreglar todo para que tú puedas estar ahí a donde tienes que estar. Y en ese momento, cuando Él arregla todo, porque es Él, en ese momento no puedes más que caer de rodillas y darle adoración y decirle, eres tú, Señor, nadie más. Estamos hablando de convertir la adoración en una manera de vivir. Y bueno, a lo mejor nos podemos preguntar, ok, una manera de vivir, pero entonces, ¿cuándo tenemos que adorar a Dios? ¿No? Y a lo mejor alguien dice, pues los domingos vamos a la iglesia y antes de la prédica siempre adoramos. ¿Será suficiente? Salmos 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Las palabras operativas siendo todo tiempo y siempre. En Hebreos 13:15, la primera parte de ese versículo nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. No solo los domingos, siempre. Cuando me levanto, alabo. Cuando me estoy lavando los dientes, estoy alabando. Cuando voy camino de la escuela o del trabajo, estoy alabando. Cuando tengo una torta que comerme de desayuno, le doy gracias al Señor y alabo. Cuando estoy lavando los trastes en la casa, alabo a Dios. Cuando tengo problemas, sobre todo cuando tengo problemas, alabo al Señor. Cuando ya me voy a acostar, alabo al Señor. Cuando estoy feliz, alabo al Señor. El Señor nos está llamando a adorarlo siempre, en todo lugar, en todo momento. Yo te quiero preguntar algo, hermano. ¿Cuántas veces al día tú le pides cosas a Dios? ¿Cuántas veces estás volteando al Señor y dices, te levantas y dices, ay Señor, ya se me hizo tarde, por favor ayúdame para que cuando salga de la casa ahí esté el pecero? ¿A poco no? Y luego vas en el pecero y ya estás bien cansado y dices, ay Señor, por favor que se baje alguien para que yo me pueda sentar. ¿A poco no? Y luego resulta que alguien te trae un regalito o te trae algo de comer y no sabes si esa persona te lo está trayendo en buena onda o no, y entonces le pides al Señor que te lo bendiga para que no te haga daño porque tienes mucha hambre, ¿no? Y todo el tiempo le estamos pidiendo al Señor que nos haga cosas. Es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Le pedimos que esté barato el jitomate si es que vamos a ir a comprar la verdura para hacer la comida. Le pedimos que no se enoje mi jefa porque me equivoqué y en vez de que salieran mis niños del salón a tal hora, salieron más tarde o más temprano. ¿Verdad, Tere? ¿Verdad, Isa?
Le pedimos a Dios cosas, pero el Señor nos está pidiendo que lo alabemos también. Si se acuerdan, cuando sucede la ascensión de Jesús, al final, como está narrado en el Evangelio de Lucas, dice que sube al cielo, ¿no? Y que se pierde entre las nubes. Y dice, los últimos versículos de Lucas, en el capítulo 24, en el 52, dice: ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. ¿Tú viste que en algún momento dijera que los discípulos estaban continuamente pidiéndole cosas a Dios? No dice eso la palabra. La palabra está diciendo, estaban continuamente en el templo alabando a Dios, adorándole, rindiéndole culto. Te voy a contar una historia acerca de pedirle a Dios y de alabar a Dios. Resulta que está una persona, un cristiano, porque es un cristiano de esos que sí van a la iglesia y que sí oran, que están preocupados por la evangelización del mundo y hacen cosas al respecto. Está en la selva, le tocó la bendición de ir a la selva y entonces de repente ve que viene un león y ahí viene el león persiguiéndolo. Seguramente ya has oído esa historia. Y entonces viene el león persiguiéndolo y este está cansado de estar corriendo delante del león y de esconderse. Llega un momento en que se hinca y ora al cielo y le dice: Señor, por favor, haz que este león sea un buen cristiano, para que no me coma. Y entonces llega el león así como, ¿te imaginas como en las caricaturas? Se derrapa y se hinca al cielo y le da gracias al Señor. Le dice: Señor, te alabo y te adoro. Gracias por estos alimentos que voy a recibir. Llega el cristiano al cielo y le dice al Señor: Señor, yo te oré a ti, te pedí que me salvaras. Y le dice el Señor: sí oraste, pero él me alabó y me dio gracias. El Señor nos está pidiendo, nos está llamando, nos está moviendo en el corazón para que le alabemos, para que le demos gracias, para que convirtamos la alabanza en una manera de vivir. ¿Y en dónde lo alabamos? Dijimos, lo alabamos en todo momento, pero ¿en dónde lo alabamos? En cualquier parte, en el templo, aquí, allá, en donde sea. Y sabes que cuando alabas y adoras al Señor, el Señor trae más almas a los pies de Cristo. Está en Hechos, ahí lo dice. Ellos, ¿te acuerdas en Hechos 2, después de que el Pentecostés baja el Espíritu Santo y nos narra Hechos, cómo se llevaban los congregantes en la iglesia? ¿Te acuerdas que dice? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿Y qué dice? Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La adoración, tu adoración, esa que haces ahí en lo personal o la que haces aquí, por supuesto que está moviendo el mundo espiritual y está trayendo más almas a Cristo. Nos está llamando el Señor a que lo alabemos en todo momento, para que podamos experimentar una plenitud. El libro de los Salmos, si tú te pones a ver y a pasar salmos y a leer pedazos de los salmos, habla mucho de la alabanza y de la adoración. Está plagado, lleno de ideas. Me encanta este pedazo del Salmo 100, en el versículo 4, donde dice, seguramente lo has oído: entren por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Nos está llamando a alabar. Nos está llamando a que desde el momento en el que nos despertamos, desde el momento en el que tengo conciencia de que ya es un nuevo día, en ese momento alabo y bendigo al Señor.
Me está llamando a que me vista de alabanza, a que me ponga este nuevo traje de alabanza y de adoración que el Señor me está dando. Recordando otro de los salmos que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Desde ese momento que abro los ojos, es un nuevo día, y es un nuevo día en el que tenemos la oportunidad de transformar nuestra vida en una vida de adoración. Dice un autor que nos pongamos el manto de alabanza y adoración, y que no olvidemos ponérnoslo, porque finalmente nos queda muy bien, se nos ve muy bien puesto a nosotros que somos cristianos. Ahora, también el Señor nos está pidiendo a que le alabemos a medianoche. También hay un pedazo del Salmo 119 en donde dice: a medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. ¿Hay mucha luz a medianoche? A medianoche está puesta la oscuridad. Yo creo que este es un momento en el que el Señor nos está diciendo: también cuando estés en la oscuridad, también cuando estés en los desiertos, también cuando estés en ese lugar en el que te sientes que no hay suficiente luz, en ese momento también alábame, adórame. Va a haber momentos de oscuridad, momentos en los que vamos a tenernos que levantar sin fuerzas y sin ganas, a rendir un sacrificio agradable al Señor. Ese momento en el que estamos y que nos dice el Señor: pues así están las cosas, esta situación, este problema que estás viviendo, todavía no es momento para que pase. Necesitas seguir viviéndolo porque hay aprendizajes para ti. A veces no nos lo dice y no lo alcanzamos a oír, pero lo sabemos y lo entendemos cuando somos cristianos. Él nos está diciendo: este momento todavía no va a pasar, y justo ese momento, cuando estás más débil, es cuando más te tienes que gloriar en el Señor, cuando más lo tienes que alabar, cuando más lo tienes que reverenciar. Y a eso es a lo que algunos estudiosos le llaman el sacrificio de alabanza del Nuevo Testamento. Cuando yo tengo que sacrificar esta parte tan fuerte de mí, que está dolida, que está cansada. Híjole, es que hoy no tengo ganas de levantarme a orar. Es que ya me dan las 5 de la mañana, 5:30, y suena el despertador y yo le digo: Señor, de veras, no tengo fuerzas. He estado trabajando mucho y no tengo fuerza. En ese momento es cuando el Señor te está llamando a que hagas ese sacrificio con tu cuerpo vivo y le entregues adoración y le entregues alabanza. Ofrecer a Dios sacrificios de alabanza es alabar y adorar a Dios en situaciones adversas, cuando no tenemos ganas de hacerlo. Debemos recordar que no alabamos a Dios porque nos sentimos bien, ni alabamos a Dios para sentirnos mejor. Alabamos a Dios porque Dios es Dios, porque Dios nos dio su vida, porque Él entregó su vida en la cruz por nosotros, y por eso lo alabamos. Lo alabamos porque Él es grande, porque Él es magnífico, porque Él es majestuoso, y reconociendo eso es que lo alabamos. Como consecuencia de nuestra adoración, sí llegamos a sentirnos mejor. Pero tu adoración siempre sale de esas ganas de decirle, de reconocerle, de evaluar cómo Él es el que está haciendo las cosas en tu vida. Tenemos una persona en el Antiguo Testamento. Hace poco leímos un libro que está dedicado a este personaje. ¿Se acuerdan qué dice Job? Ese hombre creyente, ese hombre paciente. ¿Qué dice cuando el Señor le quita todas esas cosas, o permite que el enemigo le quite todas estas cosas? Dice Job: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. No le había pasado cualquier cosa, había perdido a sus hijos, a su esposa, había perdido todo lo que tenía,
Y dice, y dijo desnudo salí, del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Job está alabando en ese momento tan difícil que es el haber perdido todo lo que él pierde. Y hay más personajes en la Biblia que adoran y alaban al Señor y entregan todo al Señor cuando están en lo más bajo, en la oscuridad, a medianoche. ¿Se acuerdan de David? Cuando su hijo se pone enfermo y él deja de comer, está en ayunas. ¿Se acuerdan de esa historia? Él está en ayunas, en 2 de Samuel, mucho tiempo. Y de repente dice en 2 de Samuel 12, pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió, fue a casa del Señor para adorar. ¿Qué hace David en el momento en que se entera de que algo que él está temiendo que va a suceder, sucede? Se arregla para ir a la casa del Señor y va a la casa del Señor a adorar al Señor. A eso va. El Señor nos está llamando a nosotros también a adorarlo a medianoche, en plena oscuridad. ¿Se acuerdan qué pasa con la historia de Silas y de Pablo? ¿Se acuerdan que los apresan, los azotan? ¿Tú te imaginas? Te atraparon allá afuera, te azotaron, seguramente traes la espalda medio lastimada o abierta, te golpearon, te metieron a la cárcel a medianoche. Y ahí ya no pasa como cuando ves algo bonito en tu vida, ¿verdad? Está mucho más difícil adorar y alabar al Señor. Pero el Señor nos está poniendo un ejemplo de cómo ellos dos se ponen a cantar de tal manera que todos los que están a su alrededor los están escuchando. Yo creo que sería bien difícil si alguno de nosotros viviera eso, y nos hubieran golpeado, nos hubieran metido a la cárcel. Seguramente estaremos con hambre y con sed y estamos golpeados. ¿Será fácil alabarlo? ¿Será fácil alabarlo cuando pierdes a un familiar? Cuando estás sufriendo porque un familiar sufrió una enfermedad muy larga y finalmente acaba de graduarse de la vida y está con el Señor. ¿Será fácil? El Señor no nos está diciendo que sea fácil. Pero aún cuando se murió el familiar y yo estoy dolido, aún en ese momento, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo grande y sigue siendo bueno y sigue habiendo entregado su vida por nosotros en la cruz. Y por eso lo seguimos alabando. Y por eso lo seguimos adorando y entregando sacrificio de adoración puro y santo. Pablo y Silas se sentían mal, seguramente azotados, golpeados, tal vez sus espaldas abiertas y ensangrentadas, pero dan a Dios alabanza. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Se acuerdan qué pasa? El carcelero y su familia se convierten, ¿no? Ahí está un ejemplo más de cómo la adoración y la alabanza que tú hagas en lo individual o en lo colectivo va a seguir trayendo almas al Señor. Cuando Pablo y Silas se pusieron a cantar, no lo hicieron en voz baja. Ellos querían darle honra y darle gloria al Señor. Ellos no se querían esconder. El Señor nos está también pidiendo que lo alabemos de tal manera, lo adoremos de tal manera que se note nuestra adoración, que no nos escondamos. Dice la palabra. ¿Se acuerdan? Perdón, me faltó hablar un poquito de esta otra historia. ¿Se acuerdan cuando David va llevando el arca a Jerusalén y que va cargando el arca? ¿Y qué pasa cuando David está lleno del gozo del Señor? ¿Le importa mucho despojarse de sus ropas
y bailar. Le importa mucho que su esposa le diga: se van a burlar de ti, eso no es digno de un rey, eso no es digno de un hombre. Él está ocupado en algo muy importante, en alabar al Señor y darle gracias, en adorarlo de tal manera que todo mundo vea el testimonio que hay en él. Y seguramente habrá gente que lo criticó, pero él dice: en 2 Samuel 6 dice: entonces David respondió a Mical: fui delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, lanzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Dándole honra al Señor, dándole honra a Dios públicamente, alabándolo y adorándolo. A lo mejor no lo hacemos por eso, y yo te invito a que no lo hagas por eso, pero también el Señor nos va a dar honra. Entonces es como el valor agregado, ¿no? Yo hago una adoración, adoro al Señor con amor, con fuerza, con todo mi corazón y con toda mi alma, pero sobre todo desde la verdad de mi corazón, porque así me nace, y el Señor finalmente me va a honrar. Pero fíjate cómo en esa misma historia, en ese mismo tiempo de la historia de Israel, ¿te acuerdas cuando Saúl está teniendo problemas? Hay un momento en que está con Samuel y le dice a Samuel: he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. A Saúl lo que le interesaba era quedar bien él. El Señor nos está diciendo en este momento: no importa que estaba prohibido bailar o que nadie bailaba medio desnudo, brincando y adorando cerca del arca. Él me estaba honrando a mí. Si tú quieres que la honra sea para ti, el Señor no te va a honrar. Sabemos exactamente en dónde acabó Saúl y cómo acabó Saúl, pero sabemos el final de David y cuántas personas nos seguimos beneficiando por todo lo que él hizo y todas las escrituras que él produjo, por ejemplo en los Salmos. No importa que estés viviendo una situación negativa, no importa que estés viviendo una cosa difícil, porque cuando tú te des cuenta de que estando en alabanza y en adoración, vas a tener una perspectiva diferente, una perspectiva positiva de lo que estás viviendo. Eso es lo que te va a traer la adoración. La adoración, viviendo esta vida de adoración a la que el Señor nos está llamando, lo que vamos a lograr va a ser tener una nueva visión. Es como, ¿se han fijado cómo estas cámaras, hay cámaras en los estadios que te muestran la toma desde el otro lado, ¿no? Cuando meten un gol te ponen una visión desde el otro lado para que veas cómo funcionó. Lo hacen mucho en los deportes. Entonces es como si el estar en continua adoración te hiciera subirte en una de estas cámaras que están en un dron, y en vez de estar viendo tu visión, imagínate como los caballos en el hipódromo, así una visión sesgada, te subes en la alabanza y es como si te subieras en un dron, y entonces empieza a subir el dron y empiezas a ver todo desde una perspectiva diferente, de la perspectiva del Señor, de la perspectiva en la que el Señor te está bendiciendo, porque Él siempre nos dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bendición, para darnos un futuro mejor. La adoración entonces nos da alas, nos sube en unas alas para poder ver la situación de una manera diferente, nos lleva a las alturas. ¿Y quién está en las alturas, hermano? El Señor está en las alturas. Esa adoración a la que te está invitando hoy el Señor es la que te va a llevar a las alturas, es la que te va a llevar a conocerlo mejor, a ver la vida desde la perspectiva que Él tiene para que tú la puedas ver. La adoración hizo que Pablo y Silas
no miraran nada más que estaban encadenados a oscuras en una cárcel, que no vieran nada más la sed y el hambre que seguramente tenían, que no vieran ni sintieran nada más el dolor en su espalda por haber sido lastimados. Esa adoración hizo que Pablo y Silas vieran la perspectiva del Señor, y esa adoración hizo que estos hombres ayudaran a convertirse a más personas. ¿Tú cómo crees que los amigos del carcelero y su familia recibieron que el carcelero y su familia se hubieran convertido a Cristo? ¿Cuántas personas más calculas que se habrán convertido a raíz de que ese carcelero y su familia se convirtieron? Yo creo que muchas más. Lo podemos asumir porque sabemos que la iglesia primitiva así fue creciendo de manera exponencial. Y el Señor nos está diciendo en 1 de Samuel: yo honro a los que me honran. Y ahí está el valor agregado de esta vida a la que te está llamando el Señor. Y entonces a lo mejor me vas a decir: ok, sale, ya te entendí. El Señor quiere que yo viva en una vida de adoración. Sale. ¿Y cómo le hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿No? Me decía Moni el otro día, pues creo que hoy en la mañana, el remedio y el trapito. Bueno, pues ahí va. Así decimos en México. Si tú estás siguiendo esta prédica en otro país, así decimos en México. Que alguien nos ayuda y nos da con qué ayudarnos, pero también nos dice la manera. Para vivir en adoración, para vivir una vida de adoración, lo que necesitas primero que nada y antes que nada es tomar la decisión. Si no tomas la decisión de vivir en esa vida de adoración, no llegas a ningún lado. Y por supuesto, las siguientes cosas, lo que sigue, es entregarle tu vida a Cristo si no lo has hecho. Es arrepentirte de tus pecados si no lo has hecho. Es estar en constante comunión con Él. Por supuesto, cuando entregamos nuestra vida a Él, lo que estamos haciendo es dejarle que Él sea el capitán de nuestro barco. Pero ¿qué crees? No nada más quiere ser el capitán del barco. ¿Tú sabes cuál es la función en un barco del capitán y del timonel y del navegador o el navegante? El capitán da las órdenes, ¿no? El timonel es el que mueve el timón para llevar el barco, el que nos va a llevar a algún lugar. Y el navegador es el que estudia los planos y dice para dónde. Aquí hay una isla, entonces nos tenemos que ir para acá. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, a Jesucristo, estamos dejándole que Él tome el control absoluto de nuestro barco. Que Él se convierta en nuestro capitán, que se convierta en nuestro timonel, que se convierta en nuestro navegador o navegante. Que Él sea el que lleve nuestra vida. Y una vez que hacemos eso, nuestra vida de adoración es enriquecida. Entonces, creo que aquí todos somos ya, entregamos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? En algún momento. Amén, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Por supuesto, dijimos, lo primero que tenemos que hacer para vivir esta nueva vida de adoración es decidirnos a tenerla. Lo segundo es entregar nuestro corazón a Cristo pidiendo perdón por nuestros pecados. Lo tercero es, por supuesto, acercarnos a su palabra. En la palabra es en donde vamos a conocerlo. Y para poder alabarlo y adorarlo necesitamos conocerlo. Porque estamos diciendo que cuando estamos alabando, estamos reconociendo quién es Él. Y para poder reconocer quién es Él, necesitamos conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Es muy paradójico esto, porque es como un círculo. Entre más lo adoramos, más estamos en su presencia y más lo conocemos. Pero también necesitamos estar en su palabra, estudiando su palabra. Y entre más lo conocemos, más lo queremos adorar. Y entre más lo adoramos, más lo conocemos y más lo queremos adorar. Y es un círculo. Y para conocerlo necesitamos vivir en su presencia y necesitamos estudiar su escritura. ¿Te acuerdas de este salmo tan precioso, el primer salmo de la Biblia? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
En su ley medita día y noche. Y después viene la consecuencia. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es impresionante cómo volvemos a regresar al mismo punto. La adoración nos va a llevar a conocerlo más. Y no la hacemos porque nos salga del corazón. Más bien, perdón. No la hacemos por los beneficios, disculpen. No la hacemos por los beneficios que nos va a dar. Pero nos trae beneficios. Lo conocemos más. Y dice la palabra, todo lo que hace prosperará. Estando en adoración, tengo las ganas, sale de mi corazón acercarme a la palabra. Y al acercarme a la palabra, al meditar en la palabra, el Señor me va a prosperar. Todo es un círculo de amor perfecto. El Señor también nos está llamando a estar viviendo en este momento constante de adoración por acercarnos a Él. Muchas de las personas que se convirtieron en la época de la iglesia primitiva, en Hechos, compartían la alabanza. Y ellos también compartían esa necesidad que el Señor pone en el corazón del hombre de ser entendido por los hermanos. Déjame que te cuente otra historia. Ahora que estuvimos en Estados Unidos, hay una chica que se llama Angel. La iglesia en la que nos da cobertura hay mayoritariamente gente de edad más grandes de 45, 50 años, y de ahí síguele para arriba. Por muchos años no había llegado gente joven al ministerio. Esta chica Angel y su novia, y luego llegaron otros dos chicos, llegaron apenas hace como 1 año y medio, 2 años. Y resulta que el Señor pone en su corazón hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo, de seguir a la pastora de tal manera que pueda aprender de ella y aprender de la palabra y aprender para prepararme para el ministerio, estudiar más. Y resulta que hay una conexión especial entre Ángel y yo. Y no es una conexión de que digas, es que me cae muy bien. Pues sí, me cayó muy bien, es una chica muy agradable, 33 años tiene. Y tiene una pasión y un amor por el Evangelio que de veras no te lo imaginas. Ojalá algún día la podamos invitar a que venga a predicar aquí. Dios nos abra todas las puertas para que la conozcas, porque es ese amor que el Señor ha puesto en su corazón de tal manera, con una pasión, con esa pasión del primer amor. Y regreso a donde estábamos hablando de cómo vivo esta vida de adoración. ¿Y por qué te estoy platicando la historia de ella? Porque resulta que el Señor nos ha unido a ella y a mí en el Espíritu. Le conté que iba yo a dar esta prédica hoy, y sin recordarle que iba yo a predicar hoy en la mañana, me mandó una oración. Le pidió al Señor que me bendijera por esta prédica que iba yo a dar hoy. Porque el Señor une a las personas que están en Él, porque el Señor agrupa a las personas que están en Él. Entonces regreso, dijimos, para poder vivir esta vida de adoración y de alabanza a la que el Señor nos está llamando, estamos diciendo, necesitas decidirte a hacerlo, necesitas entregar tu vida a Dios, necesitas acercarte a la palabra, pero también necesitas congregarte. Perdóname que te lo digo, si tú crees que estás en tu casa muy bien, felizmente sentado, haciendo tu adoración solito, leyendo tu Biblia solita o solito, te está faltando algo. Está faltando algo primordial, que es la conexión que tenemos un cristiano y otro. Esa conexión que nos da el Espíritu Santo y que nos lleva a vivir en alabanza y a vivir en adoración. La adoración es rendición total al Señor, no hay de otra. Porque al verlo en su majestad, no me queda otra más que doblar mis rodillas
y postrarme ante Él y darle las gracias y adorarlo. Adorarlo es darle honra y darle gloria a ese Señor, al bendito, al eterno, al altísimo. Adorarle es querer vivir cada día más, queriéndome acercar a la altura del varón perfecto. Quererme acercar cada vez más a esa imagen de Cristo. ¿Te acuerdas de este pedazo en 1 Corintios en donde habla Pablo de que es como si estuviéramos delante de un espejo y lo que estamos viendo es el rostro del Señor? Si tú te pones delante de un espejo, lo que el Señor quiere que logres hacer es ver el rostro de Jesús. Y eso hace que la gente vea el rostro de Jesús en ti. A eso nos lleva la adoración. También a dar testimonio. Esta vida de oración, de adoración que el Señor nos está llamando a tener, es porque nos ama, porque tiene un propósito para nosotros, porque nos va a usar ahí donde estamos, ahí en la escuela, con los compañeros que de repente se descarrían y que van haciendo cosas que no deben de hacer a su edad, que nos va a poner ahí abriéndonos el camino y el corazón de esas personas que necesitan que les hablemos del Señor. A eso nos quiere llevar la vida de oración, de adoración. Y yo te invito, hermano, a que si hoy estás convencido de que esa vida es la que quieres llevar, que cierres tus ojos. Vamos a entregar todo esto y estas ganas y este deseo al Señor. Señor, gracias por el privilegio de poder adorarte noche y día. Gracias, Señor, porque me equipaste con lo necesario.